¿Qué es lo más importante? Una historia te puede dar un sueño, una historia te puede dar una visión. ¿Y por qué me encanta estar acá? Porque quizás yo nazco en un pueblito que se llama Neira Caldas, ahí está Mauro. Parecido todavía, ¿sí o no? Mauro viene de una familia netamente campesina. Mauro viene de un municipio que tiene unos 30.000 habitantes. Porfa, ¿me lo pasas? No pasa. Unos 30.000 habitantes. Y Mauro crece en un barrio que se llama La Cuchilla. Bien, ¿por qué les voy a contar la historia? Porque a través de la historia han pasado cosas chéveres que un día me pusieron a escuchar este proyecto. ¿Quién viene hoy por primera vez? Bueno, de antemano vamos a darles un fuerte aplauso por estar acá. Y entonces, Mauro crece en un barrio, pues un barrio marginal del pueblo, donde pues, las calles eran sin pavimentar, donde Mauro a los 9 años se da cuenta que en su casa hacía falta plata. ¿Alguien se ha dado cuenta alguna vez de eso? De pronto, ¿sí o no? Yo a los 9 años me di cuenta que en mi casa hacía falta dinero. Y entonces, hace 24, 25 años atrás, ¿qué hacía un chico a los 9 años? Pues buscar la manera de producir plata, no había una facilidad. Sin embargo, para Mauricio lo que encontró viable fue hacer chances. ¿A quién le tocó chance con papel carbón? Muéstrame a ver algunos, ¿sí o no? Un chance papel carbón que era así como esto. ¿Me la pasas, por favor? Vale. Un chance, ¿sí? ¿Alguno les tocó eso? Bien, pero miren lo que pasa a los 9 años. Mauricio decide empezar a hacer chances. Y cuando Mauricio sale la primera vez a hacer chances, pues le dan una valera y Mauricio echaba la valera en el bolsillo y se iba a jugar bolas al estadio. Y después iba a jugar fútbol. Y por la noche llegaba a la casa y ¿cuántos chances había hecho? Nada. Entonces yo llegaba ante la señora a liquidar y pues yo no liquidaba nada porque yo no hacía chances. Y entonces un día mi papá me dice, ¿y usted qué está haciendo? Le dije, chances. Me dijo, ¿cuántos ha hecho? Le dije, ninguno. Me dijo, entonces ¿usted qué es lo que está haciendo? Me dijo, ¿usted está ofreciendo? Le dije, ¿cómo que ofreciendo? Me dijo, sí, pues tiene que salir a ofrecer los chances porque no, ¿cómo va a ser? Y entonces Mauro empieza a hacer eso. Empieza a ofrecer el chance. Y el primer chance de Mauricio tiene una historia bien tremenda. Mauro tiene que salir un sábado a hacer chances. ¿Y dónde va un chico a los 9 años? A las galerías, a los bares. Y un señor en la galería me dice, hágame un chance. Yo digo, listo, sí señor. Y saco mi valera y no tengo papel carbón. Y yo le digo, espera un momentico que yo ya vengo. Y yo salí corriendo 5 cuadras desde el parque, desde la galería al parque, por el carro y bajo del señor. Y el señor me dice, listo, hágame tal número y hágamelo con 2 loterías. Yo le dije, con 2 loterías, espere un momentico que yo ya vengo. Sí. Y yo salí corriendo 5 cuadras y ya me explicaron y yo volví a bajar. Y el señor me dijo, listo, y hágamelo combinado. Yo le dije, combinado, espere un momentico aquí, yo ya vengo. Y salí corriendo y llegué y bajé. Chicos, cuando llego el señor me dice, y hágame la pata. Yo dije, la pata, ¿cuál será la pata? Ya vengo, espere un momentico aquí. Chicos, a los 9 años entendí algo. La vida no te regala nada, tú te lo ganas. Y en ese proceso empieza Mauricio pues, a producir algo de dinero para su casa, ¿sí? Pero eso era una necesidad que tenía Mauricio. Mauricio empieza a tener un sueño. ¿A quién le gusta el fútbol? Resulta de que Mauricio, ¿me la devuelves a la anterior, por favor? ¿No pasa? Ahí, gracias. Mauro tenía una escuela y salía a esta cancha a jugar. Mauro, a los 11 años, 12 años, empieza a entender que es una pasión. Mauricio quería ser jugador profesional, pero resulta que Mauricio salía de la escuela, se iba a la cancha, no subía a almorzar a mi casa. ¿Se acuerdan que vivía aquí? No subía a almorzar, me quedaba jugando y llegaba a las 7 de la noche a mi casa. ¿Qué pasa cuando un chico a los 11 años llega a las 7 de la noche a la casa
jugando con las zapatillas del colegio todo el día. Le pegan, ¿sí? Entonces ahí me pegaba. Y yo al otro día me iba para la cancha. Y por la noche del día ni me pegaba. Resulta que mi mamá se cansó de pegarme. Me dijo, no, mijo, pues, usted ya le he pegado tantas veces que usted ya no entiende. Pero a Mauro le gustaba el fútbol. A Mauro le apasionaba. Pero había algo bien interesante. A los 14 años, papá campesino, mamá de alguna manera un poco más estudiada, papá me dice, Mauro, ¿y por qué no se va a entrenar a Manizales? ¿A entrenar? Me dijo, sí, en Manizales usted puede ir a jugar y vos como que jugás bien y pues allá te puede entrenar alguien mejor. Y yo le dije, bueno, ¿y con qué plata? Me dijo, pues no trabajas haciendo chances, no estás trabajando, pues coge la plata y ve. 14 años tenía y empecé a entender una ley de la vida. Si quieres ser un ganador, tienes que invertir en aprender, tienes que aprender de gente que sepa. Mauro a los 14 años empezó a ir a Manizales a entrenar. ¿Y quién te entrenaba mejor? ¿Un profesor como el Panelo Valencia? ¿O te entrenaba mejor el profesor de educación física gordito del colegio? Pero pasó algo bien interesante. ¿Me la pasas? La siguiente, por favor. Siguiente. Mira, ¿quién le apostaba a Mauricio? Flacuchento, no había nadie que le apostara a Mauro. ¿Sí? ¿Quién conoce el bullying? Es que es nuevo, no se ha asistido toda la vida. Mis amigos me decían que yo para qué iba por allá a Manizales, si yo era muy malado, que yo era muy malo para ir por allá, que para qué me gastaba la platica cada semana, 2 veces a la semana, 3 veces a la semana para ir a entrenamientos. ¿Sí? Sin embargo, cuando uno es apasionado por algo y le gusta, ¿qué sigue haciendo? Lo mismo, lo que le gusta, empieza a ir, seguir yendo, y pasó algo bien interesante. Empecé a entender algo bien bacano. Resulta que yo vi que todo el mundo tenía las mismas herramientas. Unos tenían guayos más finos, uniformes más finos, pero todos teníamos las mismas herramientas. ¿Sí? Si tú te pones a darte cuenta, yo puse una figura de un guayo muy lujoso, pero yo tenía unos guayos de 20.000 pesos. Mauricio no tenía dinero. Mauricio tenía la camiseta de fútbol que daba la alcaldía. Mauricio no tenía el recurso para comprar unas medias de hilo, pero Mauricio tenía algo que era un corazón y una pasión por hacer. Mauro se dedica a jugar, lo hace pasionalmente, y resulta que Mauro, dámele por favor la siguiente, empieza a jugar. A los 15 años entra a Selección Colombia, a los 17 años ya estaba jugando con el Once Caldas, y empecé a darme cuenta de algo. Mis amigos me decían, Mauro, desde que usted arrancó a jugar fútbol sí se le notó la clase. Y yo decía, sí, pero eso mismo no me decían hace 2 o 3 años, ¿sí? Pero Mauro, jugando un torneo de reservas profesionales, se lesiona un brazo y ahí se para el proceso. Entonces, empecé a darme cuenta de algo a los 17, 18 años, que tú tienes sueños en la vida por los cuales luchas, pero a veces hay circunstancias que paran. Y Mauro dice, ¿qué me pongo a hacer? Y entonces, la propuesta es, póngase a estudiar. Y Mauro se mete a estudiar educación física, una licenciatura. ¿Por qué Mauro dijo, pero está bacano? ¿Por qué estaba bacano para Mauro? Porque Mauro tenía un profesor de educación física en el colegio gordito. ¿A quién le tocó gordito en el profesor? Y el profesor tiraba el balón al patio, pitaba, y todo el mundo salía a jugar. A las 2 horas volvía, pitaba y todo el mundo entraba. En mi época la clase de educación física era una nota. Y el profesor tenía 2 pensiones y un sueldo. Yo dije, pero está bueno. Mauro se mete a estudiar y cuando sale, ya no habían 2 pensiones y un sueldo, eso no era para Mauro. Mauro sale a estudiar, tira el balón al patio y las niñas ya no quieren correr porque se les encrespa el pelo. Y empezó a cambiar. Y Mauro empezó a darse cuenta algo bien interesante. A los 21, Mauro estaba pasando por lo mismo que pasó a los 9 años. La plata que me ganaba no alcanzaba. ¿Sí? Pero mira algo bien interesante. Dale la siguiente, por favor. La siguiente. Ahí. En una fiesta universitaria, yo encontré un chico en una rumba y él hablaba de algo que a mí me parecía raro, el lenguaje. Él hablaba de negocios, él hablaba de hacer cosas que dieran dinero. Cuando yo en la universidad, lo único que estábamos hablando era
de ser licenciados en educación. ¿Sí? Esa noche, a los 21 años, 22 años estaba cumpliendo, yo estaba frustrado porque yo no ganaba buen dinero. Yo soñaba con que a los 20 años papá y mamá dejaran de trabajar, que yo sea un proveedor, pero a los 20 años no era capaz ni de mantenerme yo. Y entonces Mauro va donde su papá. Yo recuerdo algo ahí. Mauro va donde su papá y dice: papá, venga, yo quiero que me enseñe a hacer plata. Mi papá me dice: mijo, yo llevo 20 años bregando y no he podido. Y yo digo: entonces, ¿qué vamos a hacer? Mi papá me dice: mijo, pues háblese con Hernán. ¿Cómo que con Hernán? Sí, hable con Hernán, que es un empresario con éxito, que tiene resultados en la vida, y usted hable con él, que él le puede explicar de pronto qué es lo que tenemos que hacer. Pero Mauro tenía baja autoestima. ¿Cómo que baja autoestima? Sí, yo veía a don Hernán, yo lo saludaba, pero me daba pena decirle que se sentara conmigo un rato a hablar. Mauro tenía tan baja autoestima que Mauro pasaba por un concesionario de carros, él quería entrar a preguntar cuánto valía, pero Mauro le daba pena, porque él creía que en la cara se le notaba que no tenía plata. No sé si te pasa, pero a lo mejor algunos tengan esas circunstancias en su vida. Y Mauro tenía baja autoestima. Pasaron meses, por ahí 6 o 7 meses. Y un día, yo me encuentro con el señor y yo le digo: venga, yo necesito hablar con usted, ¿verdad? Y él me dice: Mauro, claro, sentémonos a charlar un rato. Me dijo: ¿y de qué quiere hablar? Y yo: hermano, yo quiero ser exitoso. Yo veo que donde estoy no voy para ningún lado. Y yo quiero hacer algo diferente. Y él me dice: vaya a la casa en la noche. Chicos, lo que les voy a contar ha sido una de las cosas empresariales que más me ha servido para desarrollar empresa. Porque esa noche me habló alguien que tenía el resultado. Yo venía asesorándome todo el tiempo de mi entorno, pero pocas veces de gente que tuviera el resultado. Entonces, esa noche yo voy a esa casa y él me dice, lo primero que me dice es: Mauro, es imposible hacerse rico con la mentalidad del pobre. Y yo tenía 23 años, yo no entendí eso. Es imposible hacerse rico con la mentalidad de un pobre. Él me dice: esta noche te voy a contar 4 cosas básicas. Si las llevas y las tienes presentes en tu vida, puedes ser muy exitoso. Bien, yo le digo: bueno, lo primero que él me dice es: tu cabeza está entrenada para ganarse lo que te ganas. Tu cabeza está entrenada para ganarte lo que te ganas. Y la pregunta mía fue: bueno, ¿cómo así? ¿Cuánto me gano? ¿Cómo es el tema? Y me dice: Mauro, hay un valor importante en entender cuánto un ser humano se gana. Él me dice: coja un renglón y anote cuánto te ingresa al mes. Y yo lo hice rápido. Pero él me dice: un ser humano evalúa cuánto se gana cuando anota lo que produce, saca los gastos fijos y lo que le sobra es lo que se gana, porque lo que le sobra le permite hacer lo que él quiera. Y a mí me entró un dolorcito por aquí bajito, porque no ganaba. O sea, realmente mi vida no me estaba dando para ganar. Estaba produciendo dinero para sobrevivir, y a veces ni eso. Entonces esa noche todo el proceso fue escuchar para tomar decisiones. Entonces él dice: bien, lo más importante, Mauro, es que te des cuenta que la vida tiene ciclos productivos. A los 20, a los 40, a los 60, a los 80, tiene ciclos productivos. La pregunta es, dale porfa la siguiente, es: ¿ya estás ganando el partido o no? Yo tenía 23 años y ni siquiera lo estaba jugando. ¿Por qué? Porque no podía sostenerme ni siquiera yo. No podía tener el carro que quería, ni la casa que quería, ni viajar donde yo quería, ni ayudar a mis abuelos siquiera. O sea, no se podía hacer. Finalmente, ¿yo ayudaba con qué? Con lo que sobraba. Y cuando ayudaba muchas veces, ayudaba embalándome por otro lado. No sé si ha parecido el del mundo, pero Mauricio a los 23 años era eso. Entonces él me dice: Mauro, el tema es que te des cuenta que a lo mejor hoy tienes 40 años y no estás ganando el partido. A lo mejor te des cuenta que tienes 60 y a lo mejor ni siquiera nunca lo has jugado. La parte importante es la siguiente: el dinero tiene leyes.
Y él me dice, te voy a explicar cómo piensa el rico y cómo piensa el pobre. Porque eso era algo que yo no entendía. Él dice, el dinero tiene leyes, y la primera ley se llama la ley de la productividad. Si ustedes llegan esta noche a su casa y hacen ese ejercicio, va a estar paga la charla hoy, porque les va a ayudar a generar más conciencia. Y entonces él me dice, coja la hoja y anote cuánto te ganas. Pues muchachos, me demoré 5 segundos. ¿Cuánto dinero ingresa a tu mes, en tu trabajo, en tus actividades, en tu empresa? Y uno anota. Y él me dice, listo, se llama la ley de la productividad. La segunda ley se llama la ley del gasto. Coja detrás de la hoja y anota cuáles son todos tus gastos. Y ahí empieza uno como a darle pereza a anotar todo. Porque uno empieza a anotar y empieza a darse cuenta como que va como en rojo, como que no le da. Y él me dice, listo, entiendes entonces que tú ganas y tú gastas. Ahora viene la diferencia entre cómo piensa el rico y cómo piensa el pobre. ¿Qué hace más feliz a una familia? Viajar, salir a cenar, comer helado, salir un domingo así, o la hace más feliz pagar la factura del agua. ¿Quién me ayuda? Salir, viajar, listo. Eso te va a hacer más feliz. Entonces él me dice, Mauro, cuando una persona en su vida diaria y en sus años de vida nunca ha podido obtener aquello que lo hace feliz, lo que está buscando siempre es ser más productivo. Así piensa el rico. El rico, cuando no tiene lo que quiere, busca ser más productivo. El que tiene mentalidad de pobreza, cuando no tiene lo que quiere, lo que empieza a buscar es cómo disminuye los gastos. Y cuando disminuye los gastos, empieza a reducir la calidad de vida. Y empieza a quitar aquellas cosas que son valiosas. Entonces quitas lo que te hace feliz. Esa noche yo entendí que lo que yo tenía que hacer era volverme más productivo. Y él me dice, Mauro, la última parte del proceso es que te des cuenta de algo. Dale, por favor. Es que enfócate en ser productivo y no en estar ocupado. Enfócate en ser productivo y no en estar ocupado. Él me dijo esa noche, es mejor un negociante de malas que un empleado de buenas. Y a mí eso me quedó sonando. Es mejor un negociante de malas que un empleado de buenas. Listo, yo salí esa noche emocionado porque yo dije, yo voy a ser más productivo. Pero cuando salí de ahí, yo dije, bueno, ¿y qué me pongo a hacer? Ahí llegó el problema. Yo sabía que tenía que ser más productivo, pero ¿qué me pongo a hacer? ¿Sí? Y así pasaron 12 meses. 12 meses donde Mauricio en su mente decía, tengo que ser más, pero ¿qué me pongo a hacer? No sabía qué ponerme a hacer. Entonces, mi papá me dice una vez, Mauro, ¿por qué no se pone a estudiar estética? No. Fútbol, educación física, para pasar a rayitos, mechas, iluminaciones, acrílico, en gel, en porcelana, masaje estético, terapéutico, profiláctico. No, déjeme aquí quieto. Mi papá me decía, Mauro, ahí hay un negocio bueno. Yo decía, bueno, no, pero eso es bullying para los amigos de uno. No da. Y él me dice, Mauro, simplemente es que tengas una visión de empresa. Bien, pasaron los meses y papá un día me dice, Mauro, los billetes de 50.000 no conocen a la gente. Desde que le lleguen al bolsillo, mi hijo, va bien. Y eso todos los días mi papá me hablaba y me decía, y a mí la cabeza como que me daba vueltas. Había algo bien interesante. Belleza. Mi mamá ya estaba trabajando con el tema de la estética. Mi mamá ya estaba trabajando con peluquería. Yo veía que ella trabajaba y que generaba dinero. Mi papá un día me dice, Mauro, si usted no se pone pilas a crear empresa, va a pasar en lo que le pasó en este chiste. Mi papá me echó un chiste. Y ese chiste fue un detonante en mi vida para yo empezar a hacer cosas. Yo quiero que lo escuchen. Hola,
soy Carlos Quijano. Cuando era pequeño quería ser diseñador de moda y me dijeron, no, Carlos, eso no, porque eso es para maricas. Después quise ser peluquero y me dijeron, no, Carlos, eso no, porque eso también es para maricas. Después quise ser bailarín y me dijeron, no, Carlos, eso es para maricas. Ahora soy grande, soy marica y no sé hacer un cool. Chicos, para mí fue un detonante, porque yo ya iba a contar 24 años y yo estaba frustrado. Yo tenía baja autoestima, la plata no me alcanzaba, ¿sí? Yo quería verme bien, pero la plata no alcanzaba. Tenía tarjeta de crédito de todos los colores, tenía deudas. Papá me dice eso y yo digo, voy a meter a estudiar estética. Y me meto a estudiar estética y pasa algo bien bacano. Cuando tú tomas una decisión, las cosas se transforman y se ponen bacanas. Mira algo bien interesante. La vida te pone en situaciones que a veces mucha gente cree que son malas, pero si tú tienes una visión clara, estás en lo mejor. Yo vivía en un barrio donde las calles eran sin pavimentar, pero yo armaba mi cancha de fútbol, como no pasaban carros por ahí, permanecía la canchita toda la semana, pude jugar todos los días. Para mí fue una bendición. Para mucha gente eso era malo. Cuando llego a la estética, me meto al tema de estética y me meto a estudiar. Yo me registro en una academia y me meto, y eran 60 mujeres y un hombre. Buenísimo. Y empiezo a estudiar estética y empezó a pasar algo bien bacano. Un día llegan y dicen, hay un seminario en tal ciudad y vale 600.000 pesos. ¿Quién va a ir? Y yo alcé la mano. Resulta que yo ya venía entrenándome y tenía entendido que la única manera de ser exitoso en algo era ir donde alguien que tuviera un resultado. En el fútbol a los 14 años me tocaba trabajar durante la semana haciendo chances para recoger dinero para irme para Manizales a entrenar. A los 14 años fui educando el concepto de invertir. Cuando me dicen esa noche que hay un primer seminario, que es en Bogotá y que el señor Martín Vidal va a dar el seminario, yo digo, yo voy. Pero yo miré el salón y nadie hizo la mano. Y dije, ¿será que la embarré o qué? Y yo me voy para Bogotá, no tenía la plata, me la consigo, y voy 2 días. Me enseñan 20 cortes de cabello. Y yo llego otra vez a clases. Y entonces, ¿cómo le fue? Le aprendí unos cortes. Venga, pues le corto el cabello, venga, le corto el cabello. Le corté el cabello a todas, recogí la plata que invertí y quedó el conocimiento. ¿Valió la pena? A partir de ese momento, me decían, hay un seminario en tal parte. ¿Yo qué hacía? Iba. No importaba lo que valía, era el tema de aprender y volverme profesional en algo. Porque yo tenía una visión. Pero en ese proceso aparece el bullying. Mis amigos me veían y me decían, Mauro, ya es mejor saludándolo, brincando muñeco, porque eso está muy raro con eso. La gente llegaba el domingo a mi casa a jugar fútbol y yo estaba en la mesa de la casa pintando uñas. Entonces imagínate, bullying de los amigos. Mis amigos me decían, Mauro, si usted sigue estudiando ahí, mire cómo va a quedar. Regálame porfa la siguiente. Mis amigos me decían, Mauro, mi mamá se puso a estudiar estética y hoy tiene en su casa un espejo y hace, ¿usted se va a quedar ahí? Yo decía, bueno, no, yo estoy estudiando con una visión de empresa. Pero mis amigos me hacían bullying desde el ego, porque unos eran médicos, porque otros eran arquitectos, porque otros tenían un negocio que les funcionaba. Y ellos me hablaban desde el ego. Yo en mi mente tenía algo que construir. Amigos me decían, Mauro, mi hermana se puso a estudiar lo mismo que usted está estudiando. Y ella hoy en día hace manicura a domicilio. Yo decía, ¿y eso qué tiene de malo? ¿Sí? Pero en mi visión era algo más grande. Entonces me decían, Mauro, usted va a quedarse con un negocio, va a ir a una esquina teniendo una peluquería. Mauro empieza a estudiar, ¿dale? Y Mauro soñaba con eso. Soñaba con tener una empresa. Mira algo bien interesante. En ese curso que estudiamos, todos estudiamos lo mismo, pero la visión empresarial de cada uno era diferente. ¿Sí? Por eso no importa el desarrollo de las empresas, lo que importa es la persona que la desarrolla. Ahí está el éxito. Y entonces Mauro monta un negocio que se llama INSES. INSES es una academia que hoy está en 14 ciudades del país, que tiene 47 empleados.
Y Mauro hizo una empresa. ¿Saben qué me decían los amigos? Desde que arrancó la estética, sí se le notó que usted sí iba a ser muy bueno en eso. Chicos, y entonces era el mismo principio que del fútbol. Me apasioné, me enamoré de capacitarme. Hay un evento en tal parte, yo iba. Ahí había alguien que sabía, ahí había alguien exitoso que ya lo hacía, yo estaba ahí. Entonces apliqué el mismo principio, pero esa noche que me reuní con ese señor en esa casa, él me habló de un tema que yo a esa edad no le paré bolas. Solamente con el paso de los años lo entendí. Él me dice esa noche: Mauro, ser empresario es ser un hombre productivo, pero no solamente en el dinero, es ser productivo en su familia, es ser productivo en su vida de salud, es ser productivo dentro de su parte espiritual, es ser productivo en todo. Pero yo a esa edad, 24 años, lo único que quería ser productivo era el dinero, yo no entendía el resto. ¿Sí? Pero resulta que a los 31 años, Mauricio aparentemente era exitoso. Era exitoso en un negocio, ya daba seminarios internacionales, estaba en otros países, daba conferencias. Entonces ya hacía rayitos, mechas, iluminaciones. Ya los amigos de buen ego, así, médicos, me decían: ay, ¿qué pasa? Quiero unas mechas. Yo, llévelo a la peluquería que hablas, pues llévelo a la academia. Y empecé a darme cuenta de que lo único que necesitas en el mundo es tener una pasión, una visión. Pero Mauricio perdió el norte. Porque Mauricio, aunque aparentemente producía dinero, se le había perdido la armonía. ¿Qué era la armonía? Mauricio no pasaba tiempo en su casa. Mauricio no tenía buena salud. Mauricio pesaba 96 kilos. Se le olvidó el fútbol. Mauricio no visitaba a la abuela para el cumpleaños. Mauricio solamente se enfocó en trabajar. Mauricio no tenía una empresa, la empresa tenía Mauricio. No sé si a alguien le pase, que se levanta en la mañana, se levanta a trabajar y se acuesta a las 10, 11 de la noche. Y al otro día tienes tanto trabajo que no hay tiempo ni siquiera para jugar con tu hijo. Que aunque crees que eres un buen papá, no sacas el espacio para jugar a escondite con tu bebé, no sacas tiempo para tomarte un café con tu esposa, no sacas tiempo ni siquiera para ir donde la abuela a celebrar un cumpleaños. Mauro estaba ahí. Mauro era aparentemente exitoso, pero solamente en una parte producía dinero. Pero resulta que una noche alguien me invitó a un proyecto empresarial. Por eso hoy, si tú estás acá, yo va a ser 4 años, estuve sentado ahí en un evento, en una reunión, donde alguien me invitó. Pero ¿sabe algo? Yo soy un contacto en frío de alguien. Alguien un día me conoce y me dice: yo quiero contarte algo. Yo digo: sí, bacano, ¿qué? Camilo me invitó a una reunión. Yo fui a la reunión escéptico a otros negocios. Yo ya tenía ego. ¿Y saben qué es ego? Solamente sirve para que sepan de la puerta de su casa para afuera. De la puerta de su casa para adentro sigue siendo la misma persona. Por eso el ego no es valioso en la vida. Porque un abogado no resuelve el problema de la puerta de su casa para afuera como un abogado y de la puerta de su casa para adentro como un abogado. No, él es un ser humano. Mauricio tenía ego y Mauricio fue a esa reunión con ego. Mauricio se sentó atrás, se cruzó y empezó a escuchar. Esa noche hablaron de un proyecto empresarial. De un proyecto empresarial. Había unas cosas bacanas. Si usted tiene un negocio, ¿sabe qué es eso? Empleados, situaciones. Y entonces una empresa mucho más rápido. Ese chico esa noche dice algo: hoy en día los negocios, el éxito es salir sobrando. Hoy en día en los negocios el éxito es salir sobrando. Y yo no sobraba en mi negocio. Vamos a hacer el ejercicio. Si tú te cortas el cabello en una peluquería, que haces unas mechas, seas hombre o mujer, que arreglas la barba y el peluquero te cae bien, hace bien el trabajo, ¿lo cambias fácilmente?
Si vas a la peluquería a que te atiendan y él no está, ¿prefieres volver al otro día o te haces con cualquiera? Entonces, Mauricio tenía una profesión lindísima. Los clientes no me desamparaban, pero yo nunca tenía tiempo. Nunca. Tenía 31 años y había pasado los últimos 7 dedicados a un trabajo. No había dedicado el tiempo a nada más, solamente a producir. Y a lo mejor hoy tengas 40 años, tengas 50 años y hayas dedicado toda la vida a eso. O a lo mejor tengas 25 y estés enfocado simplemente en trabajar. Se te está olvidando la vida social. Y entonces, yo estaba hablando de una empresa de lo moderno y él me dice, bueno, ¿y qué es lo que tengo que hacer? Y él me dice, Mauro, lo primero que tienes que hacer, dale por favor, es actualizarte. Actualizarme. ¿Y qué es actualizarme? ¿Qué es actualizarme? Pregunté esa noche. Y él me dice, Mauro, actualizarse es entender que el mundo cambió y que hoy se pueden hacer negocios mucho más simples de lo que se ha construido antes. Yo esa noche escucho la propuesta y me emociono. Me emocioné. Yo esa noche escuché y yo me fui contento para mi casa. Y fui y le conté a mi esposa. Y mi esposa me dijo, ¿qué es bobo? ¿Qué con la empresa pone a hacer eso? No sé si te ha pasado al empresario. Entonces, como yo ya venía del mundo del bullying, eso no me afectó. Le digo a mi papá es el más bacano. Papá, venga, he puesto un negocio bacanísimo que hacemos. Me dijo, ¿usted qué a dónde está yendo por allá? Me bobo con eso. Yo tengo unos amigos míos que eso no funciona. Yo tengo una hija. ¿Sabe qué me dijo mi hija? Papá, eso está bacano. Yo le decía, ¿cierto que sí son? Mi papá, mi esposa, no entendieron, pero yo había entendido. Yo había entendido que había formas de hacer cosas diferentes. Y entonces, ¿por qué quiero llegar a ese punto? Porque en el camino me dijeron, el tema es simple, el tema es economía colaborativa. Economía colaborativa. Simple, es, tú tienes algo o haces algo ya que no te produce dinero. Es aprender a tener ese algo o hacer eso algo que has hecho siempre y aprender a producir con eso. Eso es economía colaborativa. Tú tienes un carro que a lo mejor no te produce dinero. Si lo metes a una plataforma, lo puedes poner a producir. Tú tienes una casa que no produce dinero, pero tiene rentas y cuartos. Tú puedes coger esa casa, ponerla en una plataforma y ponerla a producir. Esa noche me dicen que yo puedo hacer un proyecto empresarial con lo que yo ya hacía, a través de una aplicación. Que yo podía comprar una aplicación, descargarla e invitar a otras personas que tuvieran la aplicación y que eso, ahí yo creaba una empresa que me daba tiempo y dinero. Resulta que dentro de esa dinámica y ese proceso, un día Sofi me dice, papá, yo soy capaz de explicar eso que usted explica. Entonces yo le entrego a Sofi el lapicero y Sofi me hace una hoja. Yo digo, Sofi, ve bacán. Sin embargo, todo se quedó ahí. Un día voy con Sofi a comprar ropa y una señora, cuando estoy saliendo del sitio, me dice, señora, hágame un favor, es que lo que su hija me contó a mí me interesa. Yo dije, espera un momentico, me devolviendo la señora. Y yo le dije, ¿qué me contó? Y me contó eso. Y dije, sí, eso sí. Y entonces, por favor, que me registre. Yo la registro. La señora tenía 4 franquicias dentro del centro comercial. ¿Ven? Un día me llaman del colegio de Sofi y la profesora me dice, don Mauricio, es que Sofía habló conmigo sobre un proyecto que ustedes hacen y yo quiero, por favor, que usted me explique bien. La hija fue la que lo... Ya, sí, señor, la voy. ¿Por qué quiero empezar a explicar esto? Yo venía haciendo el proyecto, pero Sofi, una niña de 9 años, empezó a entender que se podía hacer. Ella elevó el nivel de creencia. Sofi a los 10 años, un día me hace un plan en un tablero que se demora 2 minutos y medio. Sofi, hoy da el plan en todas partes. Yo quiero que usted la escuche.
Lo que Sofi le va a contar es algo que cualquier ser humano puede hacer. ¿Sabe qué es lo más interesante? Yo tengo en mi negocio gerentes de bancos, yo tengo en mi negocio gente dueña de empresa, odontólogos, arquitectos, amas de casa, taxistas, estudiantes. ¿Sabe qué es lo bacano? Que entendimos que en espacios de educación y en negocios de la nueva economía no interesa de dónde vengas, no interesa cuánto te ganas, lo que interesa es si lo que haces te va a dar tiempo de calidad en la vida. Y empezamos a entender algo. ¿Por qué? Porque a mi casa llegaba Juan Carlos, gerente de la vivienda, y me decía: Mauro, ¿cómo es que se da el plan? Yo le decía: Sofi, venga, enséñele. Iba a Don Hugo, vendía boletas en la calle: Mauro, ¿cómo se da el plan? Sofi, venga, explíquele. Porque ahí empecé a romper un paradigma, y es que yo no lo puedo hacer. Si Sofi de 10 años lo hace, tú también lo puedes hacer. ¿Sí? Es demasiado simple. Entonces, en la medida es que tú entiendas que tú puedes montar un negocio hoy desde tu teléfono, un negocio que te puede dar calidad de vida y que lo puedes expandir por el mundo. ¿Sí? Sofi te lo va a contar. Hola, mi nombre es Sofía Campo, tengo 10 años y les voy a explicar el negocio que hacemos en casa. Bueno, el tema que les voy a hablar hoy se llama la intermediación. Consiste en que una persona se conecte directamente a la fábrica. Esta fábrica vende productos de canasta familiar. El costo de afiliar de esta fábrica es de 36.000 pesos. A partir de esto te dan un código y una clave. Usa una oficina virtual que la puedes tener en cualquier dispositivo móvil. Bueno, hay dos formas de hacer un negocio: de forma básica o de forma profesional. De forma básica es consumir. Al consumir ahorras, porque quitan los intermediarios. Y al quitar los intermediarios te ganas entre el 25 y el 30% de descuento. Y de manera profesional es invitar. Tú puedes invitar amigos, familiares, conocidos. Ellos se pueden volver socios o clientes. Socios es que entienden el negocio y se afilian a él. Y clientes es que consumen los productos de este negocio. Bueno, si lo llegas a hacer de manera profesional, vas a ganar tiempo y dinero. Y al tener tiempo y dinero puedes hacer realidad tus sueños. Viajar el mundo, estar con tu familia, hacer los sueños que tú puedes creer que se pueden hacer realidad. Hay tres cosas fundamentales en el negocio, que son ir a los eventos, escuchar CDs y leer. Estas tres cosas son las más fundamentales en el negocio porque te forman como empresario. Bueno, esta soy yo y yo invito a 3 amigos. Estos 3 amigos, cuando invitan a más personas, vamos a formar equipos de trabajo y así podemos llegar a pymes como Platino, que me puedo ganar de 50 a 60 millones al año, Esmeralda, que me puedo ganar de 120 a 150 millones al año, y Diamante, que me puedo ganar de 250 a 300 millones al año. Chicos, si ustedes le ponen esperanza, actitud, enfoque, nos vemos en los próximos viajes de liderazgo. Que tengan buena tarde. Bueno, chicos, Sofi tiene 10 años y Sofi ha sido una muy buena maestra de vida. Ser papá es un bonito proceso, pero empieza la dinámica de este negocio. Sofi decía ahora aquí, decía, el negocio tiene que ver con eventos, con CDs y leer. Entonces Mauro escuchaba audios y los audios decían que uno podría crear una empresa que podría trascender, ir a otros países y que tú la podrías construir simplemente con una buena idea. En los audios decía que uno hacía reuniones en su casa e invitaba amigos. En los audios decía que uno empezaba un proceso empresarial en este negocio muchas veces sin mucha información en su coco, empresarialmente, y que uno se podía formar. Entonces Mauro se empieza a conectar
a ese tema educativo y de alguna manera busco la manera de que la gente que yo quería en mi entorno se fuera pegando. ¿Se acuerdan de esa esposa cocodrilo? Y de ese papá que se burlaba y me molestaba. Pues yo empiezo a darle sistema educativo. ¿Por qué les quiero contar eso? Porque mi papá, después de 2 años, me dice: Mauro, yo quiero hacer lo que tú haces. Yo le digo: papá, ¿por qué? Me dice: Mauro, porque he visto que ahí no solamente se forma el empresario, sino el ser. Ahí no solamente estás ganando dinero, hoy te has convertido en un tipo de persona. Y yo quiero aprender de eso. Yo le digo: papá, si usted quiere aprender de este negocio, tiene que tener resistencia a las nalgas. Y digo: no, así sí no. Me dijo: ¿cómo así? Le digo: papá, tiene que sentarse a leer. Bueno, entonces digo: listo, me siento a leer, no hay problema. Y yo le paso libros y mi papá empieza a leer. Mi papá no fue a la universidad, campesino, terminó el colegio. Y empieza a leer y mi papá me llamaba emocionado. Me decía: Mauro, es que estoy leyendo unas cosas, hermano, que yo nunca había sabido a los 56 años. Y empezó a mi papá a brillarle los ojos. Me dijo: yo quiero ir a un seminario, que hay un seminario. Me dijeron que había una convención, yo quiero ir allá. Y empieza a ir conmigo a todas partes. Mi esposa empieza a escuchar información y un día me dice: listo, vamos a trabajar juntos. ¿Por qué les quiero contar eso? Porque mira lo que hace un sistema educativo. Después, hoy en día, en muchas partes del país, la misma semana, él está dando juntas y ella está dando juntas. Ese es el poder de un sistema educativo. Que muchas veces tú cierras la puerta a algo, pero si te educas y te transformas, te vuelves empresario. Esa es la magia del negocio. La magia de un proyecto empresarial que te va formando. Quiero mostrarles un video que de alguna manera representa, vale, está bien, me hermano un poco, representa lo que vive uno en el negocio. Nosotros salíamos encargados a transmitirle a la gente un proyecto empresarial, pero había algo bien interesante. La gente lo veía, aparentemente le gustaba, pero a la gente le daba miedo. Es más, el video muestra que hasta para un abrazo la gente es temerosa. Y nosotros empezamos a salir a contarle a la gente que había la oportunidad de construir un proyecto empresarial que te iba a dar calidad de vida, que te iba a permitir cambiar cosas que querías cambiar, que te iba a permitir mejorar. Un día yo salgo a dar el plan y me encuentro un chico que se llama Mauricio González y Heidi. Yo iba muchas veces a ese local y él siempre estaba en chanclas y pantaloneta. Y él me dice: Mauro, ¿qué es lo que tú haces? Y yo le cuento. Y él me dice: bacano. ¿Y yo lo puedo hacer? Le dije: claro. Le dije: pero dentro de 8 días hay una convención en Bogotá. ¿A qué vamos? Y él me dice: listo. ¿Y yo puedo ir en chanclas y en pantaloneta? Es que yo no tengo ropa. Y le dije: no, tiene que ponerse bonito como empresario. Y él se fue conmigo a Bogotá. Hoy está sacando educativo en la organización. Y empezamos a encontrar un negocio que daba valores. Empiezo a encontrar en el negocio valores y libros increíbles que transformaron la familia. Porque empezamos a encontrar libros que hablaban de principios de vida. Un libro que decía: si en tu casa no te quieren más que en la calle, tienes que evaluar cómo estás viviendo. En tu casa es primero. Un libro que decía: la mejor manera de demostrarle amor a tus hijos es amar y respetar a su madre. Y empezamos a encontrar valores y principios que transformaron no solamente un empresario, sino la vida. Porque empezamos a darnos cuenta que podíamos vivir mejor. Empezamos a encontrar personas que entraban al negocio por cumplir sueños. Y empezamos a hacer eso realidad. Hay gente que entró al negocio simplemente por mejorar calidad de vida, por cambiar un colchón. A veces la única manera que lo cambias es girándolo. Y llevas 15 años, te tiras ahí y quedas acomodado todavía. A veces
ni siquiera los vasos los has cambiado. Pero a veces ni siquiera sacas el tiempo para ir de la abuela a partir una torta y a decirle cuánto la amas. Porque se te olvidó muchas veces esa parte de la vida. Y este negocio empezó a revivir todo ese proceso. A decir, si tú eres un buen hombre en casa, vas a ser un excelente empresario. Y empezamos a vivir dinámicas empresariales. Y empezó a llegar el resultado y la recompensa. Simple, porque soñábamos. Soñábamos que podíamos vivir diferente, que no importaba la edad. Hoy vemos a Don Hugo feliz, simplemente porque con el negocio dejó de andar las calles y ahora se dedica a hacer un proyecto empresarial que le está dando un estilo de vida. Y empezamos a vivir algo bien interesante. ¿Tenga la diapositiva, por favor? Empezamos a vivir unas recompensas. Mauro hace el proyecto y Sofía acá no estábamos en el negocio. Mauro a los 31 años, aunque era empresario, no tenía calidad de vida. Mauro no entendía eso. Mauro tomaba el jugo en el vaso de la mermelada, porque así creció. Mauro no entendía que en la vida se podía viajar, pero la autoestima no era suficiente. Podía más el enfocarme en pagar deudas y el vivir una vida solamente enfocado en producción, pero no en vida. Y empieza algo y me dicen un día que en este negocio se ganan viajes. Y entonces el siguiente primer viaje era Disney. Mira la cara de Sophie. Esa cara lo pagaba todo. Y empezamos a viajar. Empezamos a decirle a la gente que se podía hacer un negocio y que era realidad lo que decían ahí, que íbamos a viajar el mundo. ¿Cómo que viajar el mundo? Sí, porque empezó a pasar cosas maravillosas. Empezamos a ir a otros lugares. Y aquí tengo una historia increíble. Bahamas, Miami, pero aquí fue increíble porque, ¿te acuerdas de la autoestima? Ahí todavía la tenía muy bajita. Yo llego a ese sitio a ver los carros. ¿A quién le gustan los carros? Pues yo no había visto así de todos los colores, ¿no? Yo llego allá y yo me paraba a 3 metros del carro